si no hay esa bendición de poner los versículos juntos, no vamos a poder entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pero si ponemos juntos todos los versículos, vamos a ir viendo la foto, the picture. En esa manera usted va a decir, yo sé lo que Dios nos quiere mostrar. Y solo por guianza del Espíritu Santo es que se pueden ir poniendo los versículos juntos. Si no hay guianza del Espíritu, podemos resultar poniendo piezas donde no van. Y tristemente eso es lo que le pasa a muchos cristianos, que tienen las piezas en donde no deben ir. Entonces tenemos que orar mucho para que Dios nos ayude a poner las piezas donde van. Fíjense cómo dice este versículo. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Si nosotros solo leemos así superficialmente, pues vamos a aprender una buena historia, una historia que la mayoría de gente infantil, porque hay gente infantil en sus creencias. La mayoría de cristianos infantes, cuando ellos leen estos versículos, pues van a hablar de José y van a hablar de María y van a hablar de Jesús. Donde ya se les pone un poquito más difícil es que por qué se llamaba el Cristo, ¿verdad? Porque todos hablan de Jesús y esto y lo, pero él era llamado el Cristo. Y eso es muy importante que un cristiano lo sepa. Porque cuando se habla de el Cristo, se está hablando de el ungido, el ungido. O sea que Dios tiene un ungido y es Jesús. Pero Jesús con una cobertura, con un aceite ungido. Y cuando hablamos de Cristo como ungido, eso es tremendo. Porque estamos hablando de un hombre que pasó por un proceso. Y que al pasar ese proceso se vuelve el Cristo, que es para entrar en la gente. Muy pocos cristianos saben esas verdades, que el Señor Jesús pasa por un proceso para entrar en nosotros. Ahora, noten ustedes pues que eso de que Él entra en nosotros tiene un propósito. Porque Él no vayan a creer ustedes que por gusto vivió 33 años ahí en Jerusalén, que estuvo trabajando en una carpintería. Su papá era carpintero, él también se volvió carpintero. Estuvo ahí en esa aldea, ahí se crió, ahí vivió. Se sorprendían porque dice, ¿y cuándo fue a la universidad? ¿Cuándo? Si aquí ha estado todo el tiempo con nosotros, pero lo tremendo dice es que cuando habla como que sabe. Y no era como que sabe, sino que sabía. Y los asustaba a todos, ¿verdad? Porque era Dios hecho hombre viviendo en una aldeíta. Fíjese que si el Dios de nosotros fuera un Dios vanidoso, si hubiera ido a vivir a la Casa Blanca, ¿verdad? O si hubiera ido a vivir a la Casa Crema, porque cada país tiene su casa, ¿verdad? En Guatemala es Casa Crema, para no copiar a Estados Unidos, la Casa Blanca, Casa Crema. Allá en Ecuador la Casa Presidencial, en Miraflores, el que no ha madurado, ¿verdad? En Miraflores. Bueno, los hombres en su vanidad siempre quieren impresionar. Pero el de nosotros, el rey de nosotros, que está dentro de nosotros, él no quiere impresionar a nadie. Sencillamente quiere estar contento y feliz viviendo en tu corazón. Entonces, yo quiero que ustedes por favor me pongan atención y especialmente cuando hay visitas me gusta a mí tocar las bases para que sepan
cuál es nuestro hablar, ¿verdad? Porque hay un dicho que dice, hablando se entienden las personas. Y yo siempre procuro tocar las basecitas y a veces me dice mi esposa, a veces quisiera que de una vez entraras a lo que nos vas a decir, pero ya estoy agarrándote la onda. Dice, tú preparas el ambiente para entrar a lo que vas a decir. Sí, le digo, eso se llama preámbulo. Aleluya. Hablando retóricamente, ¿verdad? Se llama preámbulo. Quiero que ustedes vean que Dios, porque esta es su palabra, esta es la palabra de Dios, como dice el cura, palabra de Dios, ¿verdad? Esta es palabra de Dios. Cuando usted abre la Biblia, cada versículo es palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser muy serios cada vez que tenemos contacto con ella, porque es la palabra de Dios. Y Dios nos está mostrando que en el Medio Oriente hubieron unos esposos que se llamaban José y María y que a ellos les nació Jesús. O sea que Dios nos revela en su palabra lo físico. En lo físico Jesús era hijo de José y María. Pero no vayan a creer ustedes que el interés de Dios es que nosotros conozcamos que nació Jesús y que era hijo de José y María y que nos pongamos en la Navidad a hacer un nacimiento con los bueyes, dijo aquel, ¿verdad? Con los bueyecitos allí, con el acerrín de colorcitos, las lucitas, porque eso es de niños, eso es de infantes. Tristemente la mayoría de cristianos son infantes. O sea que les gusta jugar con carritos y las hermanas con muñecas, espiritualmente hablando. Porque tenemos que descubrir y nos tenemos que ir al capítulo 12 y versículo 42, 12, Mateo 12, 42, porque si no, no vamos a entender por qué Dios nos puso toda esta historia. Mateo 12, me parece no, ahorita te lo doy bien exacto porque es el 12:46. 12:46. Se recuerdan que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Jesús es el Cristo. Mientras él aún hablaba a la gente, o sea, Jesús, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera. La Iglesia Católica enseña que él no tuvo hermanos, sin embargo la Biblia dice que su mamá y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. 47. Y le dijo uno, o sea que llegó como ahí donde él estaba hablando, llega y le dice, allá afuera está tu mamá y tus hermanos y quieren hablar contigo. Amén. Y mire qué les contesta él, pues. Mire lo que le contesta a ese uno que se acercó. 48. Respondiendo él al que le decía eso, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Fíjese que le preguntó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Para ver si le atinaban. 49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, ellos son mi madre. Aleluya, bendito Dios. Ellos son mi madre. Fíjese pues, el Señor Jesús no dijo que la Virgen era su mamá. Ellos son mi madre y son mis hermanos. Fíjense pues, está hablando Dios. Está hablando Dios hecho hombre. Y le vinieron a decir que ahí lo buscaba su mamá y sus hermanos. Y él les contesta, estos que están ahí, miren mis discípulos, Jacobo, Juan, Pedro, todos los 12, hasta el Judas.
esos son mis hermanos y son mi madre. Entonces eso ya nos cambia un poco el panorama, porque ya no está tan interesado Dios en que tú sepas que José y María son su papá y su mamá. Y de hecho la historia está bien contada, porque la historia dice que él no era hijo de José, sino que era hijo del Espíritu Santo. Hablando en plata pura, era hijo de fornicación. Lo que muchos no entienden, ¿verdad? Cuando les hablan, porque los fariseos dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación. Nosotros somos hijos de Abraham. Y le estaban diciendo a él le estaban diciendo, porque en toda la aldea se corrió la voz de que María había engañado a José. Porque no se habían casado todavía. Y resulta que ya estaba. Uy, qué escándalo, ¿no? Mire la forma escandalosa que nace Dios aquí en la tierra, hermano. ¡Qué escándalo! Y fíjese que por eso cuando uno no entiende la Biblia, uno se hace bolas. Porque hay hermanos que yo les he preguntado, hermanos, ¿me puedes explicar por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios y fue adúltero? ¿Por qué? Explícame, les digo. ¿Por qué Salomón es un gran siervo de Dios y tuvo 1000 mujeres? Si nosotros con una ya ni aguantamos. Salomón, hermano, 1000 mujeres. ¿Y cómo explicas tú eso? Y es tipo de Cristo, es tipo de Dios. Es hasta que te metes a la palabra y la palabra te va soltando los secretos. Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Yo te pregunto ahora a ti, tú que estás aquí en esta mañana, yo te pregunto, ¿te gustaría ser la mamá de Jesús? Tienes que ser discípulo de él. If you want to be mother of Jesus, you have to be a disciple of him. Amén. Si queremos ser la mamá de Jesús, nosotros tenemos que ser discípulos de él, porque vas a descubrir por la Biblia el por qué Dios te pone 42 generaciones para que nazca Cristo. Para que nazca Cristo. Y si tú lees el versículo 18, vamos a Mateo 1:18 para que veas que no estoy mintiendo. No estoy mintiendo, fíjense pues. El nacimiento de Jesucristo fue así. Ahora te lo voy a explicar, pero tienes que ejercitar tu espíritu porque te están hablando no solamente lo superficial, sino que lo que está debajo de la letra, lo que está escondido debajo de la letra. El nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntaran, estaba embarazada del Espíritu Santo. Ahora yo te pregunto, ¿tú pones atención cuando te predican la Biblia? Tú sabes que si yo te estoy hablando de que tú puedes ser la mamá de Jesús, ¿tú te vas a casar con Cristo, hermano? ¿Aló? Tienes que estar embarazado antes de juntarte con Él. Si cuando Él regrese no estás embarazada, iglesia, es imposible que me digas que eres la mamá de Jesús. Si el nacimiento de Jesús se lleva a cabo de esa manera. Pero noten pues que el que estudia la Biblia superficialmente no sabe cómo poner las piezas y cómo entender, porque lo que Cristo quiere, lo que Él quiere, es darte parte a ti para que Cristo nazca a través de ti, no físicamente, porque los discípulos no eran físicamente la mamá de Jesús, pero Él dijo que eran su mamá. Y mire lo que dice, vamos a regresar al 12:49, Mateo 12:49. Están muy calladitos, hermano. Y extendiendo
su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Siguiente versículo. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y hermana y madre. Por eso yo les pregunto, ¿quieres ser la mamá de Jesús? El requisito es bien alto. No vas a creer que cualquiera puede ahí aparecer y ay, soy María. Ese es mi hermano, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces esto se pone serio, porque no cualquiera puede dar a luz a Cristo. Pero el Señor usa a cualquiera. Oye, lo que dije, parece filosofía, pero no cualquiera puede dar a luz a Cristo, pero Él usa a cualquiera. Entonces, vamos a regresar a Mateo 1 y vamos a leer el versículo que nos ocupa ahorita, que es el versículo 8. Ya notaste, ¿verdad?, que del 1 al 17 hay 42 generaciones que Dios usó para dar a luz a Cristo. 42 generaciones para que naciera Cristo. El versículo 8 dice: Asa, que era un rey, engendró a Josafat. Josafat a Joram y Joram a Usías. Durante todas estas semanas que han pasado, nosotros estudiamos a Saúl, a David, a Salomón, a Roboam, a Abías, a Asa, y ahora llegamos a Josafat. Josafat fue un rey de Israel que yo quiero que ustedes vayan conmigo a leerlo. Vamos a Segundo de Crónicas y vamos a leer en el capítulo Segundo de Crónicas, capítulo 17. Ahí empieza la historia de Josafat. Segundo de Crónicas 17:1 dice: reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Ahí se recuerdan pues que Josafat era rey del sur, era rey de Judá, e Israel era el reino del norte. Dios le quitó el reino a Salomón, pero no se lo quitó totalmente porque le hizo una promesa a David, que su casa tendría siempre rey. Pero cuando dividió Dios el reino, se quedó Roboam con el sur y Jeroboam con el norte. Y de ahí usted va a leer en la Biblia 21 reyes de Israel, que pertenece al norte, y 21 reyes en el lado del sur, que pertenece a Judá. Por eso es que cuando usted oye hablar de los judíos son de Judá, son judíos. No es lo mismo ser israelita que ser judío, porque algunas personas no saben hacer la diferencia. Judá es la tribu que se quedó en el sur y ellos son los judíos. De esa tribu viene Jesús. Jesús era judío. ¿Ok? Del otro lado, 10 tribus. Israel. Entonces, Israel y Judá todo el tiempo se hacían guerra, eran hermanos, pero se hacían guerra. ¿Y cuál era la guerra entre ellos? Era la competencia, porque los de Judá decidieron guardar los mandamientos de Dios, apegarse a la ley de Moisés, mientras que los del norte cambiaron todas las cosas para que los de Israel no se vinieran con los del sur.
Pero eso tiene un significado, eso es todos los reyes, fíjese pues. Los reyes del Antiguo Testamento son Saúl, David, Salomón, Roboam, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, Jeroboam y etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los reyes de la historia física. Pero ahora tenemos otro asunto. Así como ustedes entienden que la mamá de Jesús son los discípulos, ahora entiendan estos dos versículos que vamos a leer. Vamos a leer Apocalipsis 1:6 y Apocalipsis 5:10. Apocalipsis 1:6. Dígalo conmigo. Ok, ¿de quién está hablando ahí? De nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento. ¿Qué nos hizo? Ah, entonces usted ya no es solo María. Usted también es. Lástima, ¿verdad? Que muchos cristianos no entienden la Escritura y viven como por dioseros. Pero nosotros, por un lado, somos María. Por otro lado, somos y sacerdotes. Para Dios su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Leamos Apocalipsis 5:10 porque en boca de dos testigos conste todo asunto. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Lo vuelve a repetir. ¿Sí o no? ¿Y qué vamos a hacer? Fíjese pues. Solo mi hermana Meli lo dijo. Y reinaremos. Y reinaremos. Y reinaremos. Lástima que no todos van a poder reinar porque la Biblia lo enseña. Que muchos no son María porque no hacen la voluntad de Dios. Y otros no viven como reyes. Viven como pordioseros, viven como gente miserable. Y no le estoy hablando de dinero, no va a creer usted que le estoy hablando de vivir con un carro de último modelo, porque muchos creen que esa es la vida cristiana. Oh, dice, somos reyes nosotros los cristianos, ¿y por qué vamos a vivir pobres? Nosotros somos pobres en espíritu. Pobres en espíritu. ¿Sí? Mateo 5. ¿Quiere leerlo conmigo? Mateo 5 y versículo 1, ¿verdad? Vamos a Mateo 5:1 porque todo lo tenemos que comprobar con la Biblia. Si yo les hablo a ustedes y no les pongo ahí el versículo, yo los estoy chanfleando. Yo los estoy engañando. 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Y nos hizo reyes y sacerdotes. Tú vas a ser rey cuando Cristo regrese si haces la voluntad de Dios y si eres pobre en espíritu. Ahora, ¿qué es ser pobre en espíritu? De acuerdo a la Biblia, ser pobre en espíritu es no ser prepotente, no ser orgulloso, no ser una persona engreída, ser una persona humilde. Amén. Entonces, yo quisiera que tú comprendieras. Yo quisiera que tú comprendieras que nosotros estamos en un entrenamiento. Tristemente muchos no le dan la seriedad a la vida de la iglesia, pero la vida de la iglesia es un entrenamiento para manifestarnos como reyes. Fíjate, pues, y no te estoy engañando. Si aquí no aprendes, si te mueres sin aprender todo lo que Dios exige para que seas rey, tú no te vas a manifestar como rey. Fíjate que Dios te habla fuerte aquí en este lugar para que te aprendas a humillar. Y hoy es el día de salvación, no cuando tú quieras. En tiempo aceptable te he llamado.
Si yo no aprendo aquí, hoy, todos los requisitos que Dios pide para que yo reine cuando se manifieste Cristo, esto solo es vanidad. Aquí te están entrenando. Pobre en espíritu, pobre en espíritu. Pero espérate, ahorita se va a ir poniendo la marea más, va a empezar a subir. Porque ya entendiste cómo se es mamá de Jesús y cómo se es rey. Y Él quiere, Dios está buscando mamás. Dios está buscando mamás. ¿Cuántos de ustedes saben que Pablo era una mamá? Él les dijo un día, yo a ustedes los he cuidado como una nodriza cuida a sus bebecitos. Yo los he cuidado a ustedes, hermano. Yo nunca les he enseñado muchas mañas que ustedes tienen, no aprendieron de mí. No aprendieron de mí. Ustedes no aprendieron eso de mí. Yo no sé dónde lo aprendieron. Ahora, que me echan la culpa a mí, esa es otra cosa. Pero dice que de tal palo, tal el pastor, tal las ovejas. ¿Sí? Por eso el pastor tiene una gran responsabilidad. Porque si el pastor es un pastor cualquiera, pues los hermanos van a ser hermanos cualquiera. Pero si nosotros nos preocupamos de ustedes y nos hace Dios pastores conforme a su corazón, vamos a ganar mucho terreno. ¿Sí? Ustedes, muchos de ustedes tienen victorias también. ¿Sí? Las victorias que Dios les ha dado. Por misericordia de Él estamos en pie, ¿sí o no? Porque nosotros no merecemos, ni somos buenos para decir, sino que nosotros somos buenos malos. Buenos malos. Y buenos para nada y malos para todo. Pero es que recuérdense pues, yo solo les estoy recordando el panorama bíblico. El hombre comió del bien y el mal, por eso el hombre es bueno, pero es malo. Y a veces es más malo que bueno. Y otras veces es más bueno que malo. Ahí se la lleva. Pero acuérdense que hay árbol del bien y el mal y hay árbol de la vida. Entonces, por favor, piensen por un momento. Piensen por un momento. Nosotros estábamos con Dios antes de venir aquí. Antes de que tú vinieras aquí a la tierra, si eres cristiano. Si no eres cristiano, por eso urgentemente tienes que ser cristiano tú que me estás oyendo si no eres cristiano. Es urgente que aceptes a Cristo y que le sirvas. Porque aquí vamos a hablar de lo que es el que es cristiano. El que es cristiano estuvo con Dios antes de venir aquí. O sea que todos nosotros somos espíritus. Y nosotros, en la vida del espíritu, fuimos creados, oye iglesia, fuimos creados en Cristo Jesús. Ponte el versículo de al millón. El versículo de al millón es Efesios 2:10. Ese es el versículo que vale 1,000,000, hermano. Porque somos hechura suya. Esa es una parte de nosotros. Somos hechura suya. Pero aparte de eso, fuimos creados en Cristo Jesús. Tú fuiste creada, hermana, en Cristo Jesús. Creada en Cristo Jesús, no hecha. Tú fuiste hecha en Adán, pero creada en Cristo Jesús porque eres cristiano. Por eso el cristiano tiene privilegios que otra gente no los entiende. Dice, se creen tanto, se creen la mamá de Tarzán. Pero la realidad es que no es que nos querramos creer, es que la Biblia habla de nosotros muy tremendamente. Dice que tú fuiste creado y creada en Cristo Jesús.
Y ahora es la pregunta del millón también, porque si ese texto es de a millón, la pregunta es de a millón. Si yo fui creado en Cristo Jesús, ¿cuándo fue creado Cristo? Si yo fui creado en Él, creado en Cristo Jesús. O sea que cuando Dios se le antojó ser hombre, antes de la fundación del mundo, se le antojó tenerte a ti con Él. Entonces este asunto es profundo, porque así como Adán es un hombre corporativo, que a través de él nace toda la gente, también Cristo es un hombre corporativo, que a través de él nacen todos los espirituales. Aleluya. Yo diría, wow, porque tú no eres cualquier cosa, iglesia. Tú no eres cualquier cosa, iglesia. Que el diablo te ha engañado y te ha hecho cualquier cosa, porque yo oigo hermanos que vienen conmigo, pastor, puede orar por mí, pastor. A ver, ¿por qué quieres esta vez? Le digo. Para que me levante. Y ahí voy yo pues orando, levántalo Señor en el nombre de Jesús. Pasados 2 meses, pastor, ore por mí. ¿Y por qué esta vez, mijo? Para que Dios me levante. Señor, levántalo. Ya cuando van como 7 de la misma, le digo, ¿sabes qué? Vamos a orar mejor, que Dios tenga misericordia de ti, porque que te recoja. Porque tú nunca has estado levantado. Si cada 3 meses oro para que Dios te levante. Y mire, no me vayan a tomar a mal, por favor. Pero mucha gente tiene problemas con sus hijos. Y a veces vienen conmigo para que yo ore por sus hijos, cuando lo que sus hijos son es el resultado de lo que ellos han producido en ese hijo. Sí. Solo que yo a veces soy nice. Y no me gusta ser muy franco como la Ilma. No me gusta ser muy franco. Sino que digo, bueno, voy a tratarle con cariño. Pero yo espero que Dios le abra el entendimiento a los papás. Porque cuando sus hijos están pequeños, el comportamiento de ustedes es muy importante. Si en un hogar el papá habla mal de los hermanos, no quiere a los hermanos, se queja de los hermanos, seguro que su hijo a los 18 años ya no quiere estar aquí con nosotros. Segurísimo. Porque uno produce lo que uno es. No vayan a creer que yo culpo a los hijos de los hermanos que no vienen a ellos. No, tú y solamente tú y nadie más que tú eres el responsable, porque nunca les diste a tus hijos un testimonio de cristiano verdadero. Porque cuando uno le da testimonio a sus hijos de cristianos verdaderos, papá y mamá dando testimonio, produce hijos bien consagrados. Se los digo por experiencia. ¿Usted cree que mis nietos iban a ser cristianos si mi esposa y yo hubiéramos sido unos cristianos descuidados? No, mi hijo y mi hija son buenos cristianos porque nosotros le dimos testimonio. Y mis nietos son buenos cristianos porque mis hijos le dan buen testimonio a ellos de que son verdaderos hijos de Dios. Y no estoy hablando de fallas, porque todos tenemos fallas. Pero hay una cosa bien importante, que nosotros somos los encargados de producir nuestro producto. Los hijos tuyos son el fruto tuyo. Si tus hijos son cristianos fríos, indiferentes, lo que uno siembra, eso cosecha. Pero si tú eres un cristiano correcto, un cristiano que no dejas nada que desear en tus hijos respecto a tu vida cristiana, ellos van a ser igual. Ellos van a ser igual. Bueno, eso era un paréntesis.
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Entonces, noten pues que somos María y somos reyes. Pero lo más tremendo es que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Tú fuiste hecho en Adán, pero fuiste creado en Cristo Jesús. Y esa diferencia no la saben muchos cristianos. Y eso es Isaías 43:7. Ponme ahí Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre. ¿Eres cristiano? ¿Por qué eres cristiano? Porque eres de Cristo. Todos los llamados de mi nombre. ¿Para qué los? ¿Para gloria mía qué? Fíjate pues, Dios te crió, Dios te formó y Dios te hizo. Cuando te habla de que Él te crió en Cristo Jesús. Cuando te habla que Él te formó del polvo de la tierra. Y cuando te dice que Él te hizo en Adán. Si tú no sabes esa diferencia como cristiano, difícil que entiendas la Biblia. Vas a estar lleno de doctrina, de conceptos y todo, pero no vas a pegar en el centro. Se pega en el centro cuando tú entiendes que eres una creación, porque cuando entiendes que eres una creación de Dios, si eres cristiano. Ahora, si no eres cristiano, pues no te preocupes, que los que no son cristianos hasta ni creen que Dios los hizo en Adán, ellos creen que los hizo en el chango. Y contentos dicen, yo prefiero, dice, creer que vengo del chango a creer Génesis. Pero creado en Cristo Jesús. Entonces quiere decir que a todos los que nos criaron en Cristo Jesús, nos escogió y nos predestinó, porque fuimos criados en Cristo Jesús, escogidos y predestinados, porque fuimos criados en Cristo Jesús. Entonces, nosotros le fallamos a Dios en la esfera espiritual. Escucha eso, pues. Escucha, la iglesia le falló a Dios en la esfera espiritual, no cuando estuvo en el huerto del Edén. Esa es una fotografía para que entiendas lo que te pasó en la vida del espíritu. En la vida del espíritu, Eva era la esposa de Cristo. En la vida del espíritu, creados en Cristo Jesús. Éramos la costilla, allí estábamos con Él. Cuando Dios hizo a Adán, lo hizo con todo y su mujer, ¿sí o no? Esa es una foto. Si tú quieres entender lo que está predicando el hermano Carrillo, tú debes de saber que la foto explica lo espiritual. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa con la mayoría de niños en Cristo? Al leer Génesis son impresionados. La caída de Adán. No, hombre, si caído ya vino. Caído ya vino. El que me diga a mí que Adán no vino caído, hermano. Caído vino. O más bien dicho, el que me diga que la Eva, porque es la Eva la que cayó. Porque aún en la hechura Dios tiene cuidado de mostrar que no fue Adán el que pecó, porque no es Cristo el que pecó, sino Eva, la esposa. Entonces tú tienes que saber que tú le fallaste a Dios, porque a ti te criaron como esposo y esposa. Cristo es el esposo, o sea Dios, y tú eres la esposa. Y la esposa le falló a Dios en la vida del espíritu. ¿La engañó quién? Satanás. No me vas a decir que aquí en el huerto del Edén fue donde le arruinó el plan. Lo arruinó antes de venir, si por eso lo sacaron. Porque él arruinó todo en la esfera espiritual. En la esfera espiritual, pues, fuera, fuera. Y todavía se trajo la tercera parte de los ángeles. Él es poderoso, pero no más que Dios. Pero él fue el que insinuó. Entonces, usted tiene que entender, pues, que ¿por qué nos pone a los reyes? ¿Por qué nos pone a los reyes
de la manera que están allí para dar a luz a Cristo. Pone todo lo bueno de ellos y todo lo malo, pero no los elimina, porque Dios no te elimina a ti porque eres bueno y malo. Él no te elimina. Mira lo que te está predicando el hermano Carrillo, que tú, siendo bueno y malo y bueno, puedes dar a luz a Cristo. Si no, Dios no gastaría tantas páginas diciendo que una prostituta es la abuelita de Cristo, que Rahab la ramera es abuelita de Cristo, que Tamar se viste de prostituta para ganar el derecho de nacimiento. No nos pondría un rey David que es un adúltero y asesino. No nos pondría allí a un Abraham que regala a su esposa. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere comunicarte? Te quiere comunicar que el mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza, que es un mensaje lleno del amor de Dios, porque Él te pone, y por eso estudiamos a cada uno de los reyes, porque cada uno de los reyes, imagínate cómo habla, regresemos a Segundo de Crónicas y leamos un poquito cómo habla de Josafat. Vamos a ir al 20:32, vamos a leer unos 2 versículos para que ustedes vean que Josafat, aunque fue un buen rey, tenía sus fallas. Ya estudiamos, este es el 5.º mensaje de Josafat, Josafat 20:32, y anduvo, está hablando de Josafat, y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Fíjese pues, dice de Josafat que anduvo en los caminos de su papá y que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Ahora, leamos otro versículo, aquí mismo. Leamos el versículo, ahorita les digo. El versículo 3 del capítulo 19, 3:19. 19:3. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Fíjese. O sea que Josafat le encontró Dios a él buenas cosas. Pero leamos el versículo anterior, el 2. Y le salió al encuentro el profeta, que es el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda? ¿Y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero mire lo que dice el versículo 3. Pero se han hallado en ti buenas cosas. Entonces, por favor, quiero que usted ejercite su sentido. Piense. Por un lado, Dios dice que usted es la mamá de Cristo. Por otro lado, dice que usted es rey. Y nos pone una cantidad de reyes con todos sus buenos y sus malas. Y dice que es para que nazca Cristo. Entonces usted tiene que entender que a usted no lo elimina Dios por todo lo malo que es usted. Él dice: tú tienes cosas buenas. Tú tienes cosas buenas. Ahora, noten pues cómo funciona Dios, porque muchos no saben cómo funciona Dios. Tú tienes cosas buenas y tienes cosas malas, ¿sí o no? ¿Puedes confesarlo conmigo? Puedes decir junto con el hermano Carrillo: yo soy bueno, pero soy malo. A ver si lo dices. Yo soy bueno, pero soy malo. A ver quién es humilde. Yo lo estoy diciendo por mí. Yo soy bueno, pero soy malo. Yo soy bueno, pero soy malo. Ay, también aquel al revés. Vamos a leer versículos.
Ya casi estoy terminando. Ya sabe que cuando vengan los niños yo termino. Y hay veces los niños no quieren venirse. Y ustedes ya se quieren ir. Leamos 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Fíjese pues, este versículo habla que Dios a todos nos va a juzgar. A todos nos va a juzgar Dios. Porque es necesario de que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Los cristianos comparecen al tribunal de Cristo. Los que no son cristianos, la Biblia registra que otro es el tribunal para ellos. Por eso les dije, si usted no es cristiano, urge que acepte a Cristo si quiere echarle mano a lo que le voy a explicar ahorita. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que Dios te va a juzgar a ti, a ver cuánto bueno hiciste y cuánto malo. No, pero no se me ponga triste, hombre. Es que, ay, Señor Jesús, tan mala será, digo yo. Fíjense pues, y esta es la bendición grande. Para todo lo malo de nosotros hay perdón. Todo. Tú no tienes problema, hermano. Por ti murió Cristo. Y es que ese es el problema, mire, cuando uno tiene un evangelio mezclado, uno no tiene claridad en su pensamiento. Uno no entiende cómo es que Dios, mire hermano, si Dios nos ama siendo buenos, malos, nos ama, pero hasta pasado mañana. Dios nos ama, somos la niña de sus ojos, somos su paloma mía, somos la niña de sus ojos. Hermano, mire, por eso es que yo le digo al que no tiene a Cristo, arrepiéntete, hombre, y échale mano a la muerte de Cristo para que te quiten y te borren todo lo malo. Y yo he predicado que la sangre de Cristo perdona los pecados que cometiste, los que estás cometiendo y los que vas a cometer. ¿Aló? Si nosotros somos gente perdonada, nosotros no andamos buscando cómo caer, estamos buscando cómo no caer. Ya cuando uno anda tirado al mal, hermano, solo anda viendo cómo cae. Y ya nos pasa la de aquel, ¿y para qué me invitas si ya sabes cómo me pongo? Te van a juzgar de todo lo bueno y todo lo malo. Pero todo lo malo tuyo, hermano, bíblicamente y comprobado bíblicamente, tiene perdón una vez te arrepientes. Cualquier cosa que un cristiano, si no, no nos pondrían de ejemplo a Pablo como un apóstol que era asesino y se arrepintió y Dios lo perdonó. Si no, no nos pondrían a un David que era asesino también y adúltero y que se arrepintió y Dios lo perdonó. Lo que pasa es que dice la Biblia, por tu corazón no arrepentido, acumulas. Porque yo quiero decirte que todos tenemos, bíblicamente hablando, todos tenemos una medida para lo malo, pero si se la sobrepasas, ahí ya te metes a problemas. Pero tienes una medida. Dios a todos nos ha dado una medida de pecado. Ahora, gracias a Dios que uno no sabe, porque si uno supiera, imagínate, me faltan 20. Todavía puedo echarme otras mis corriditas por ahí. ¿Sí? Gracias a Dios que no sabemos. Pero la Biblia habla de la medida de pecado. Dice, estos colmaron la medida de su pecado. Tal ciudad, dice, colmó la medida de su pecado, porque Dios tiene tolerancia, hermano. Rebasó el límite. Ojalá que los que estemos aquí, hermano, todavía tengamos margen. Que no hayamos rebasado los límites del pecado que Dios nos concede cometer, porque nosotros somos buenos malos.
Y por eso no nos elimina. Por eso nos pone como reyes, porque dice, y miren estos reyes, miren a Roboán, miren a Josafat, miren a Abías, miren a Joram, miren a Jotam, y nombres raros, porque hay que estudiarlos. Pero son aspectos de nosotros como reyes. Entonces, Dios nos muestra aquí, y yo me voy a atrever, hermano, a decirle cosas a usted, y usted tiene que investigar. Usted tiene que investigar. Pero nosotros somos malos en nuestro espíritu, porque de ahí fue donde caímos. Pero como nos han dado evangelio mezclado, creemos que lo malo está en nuestra alma. En el alma no hay nada. Mire, el alma es el intelecto, el sentimiento y la voluntad. Y ella es un siervo, sea para el cuerpo o sea para el espíritu. Ella no tiene ni un problema. Usted no tenía alma cuando usted desobedeció a Dios. Usted era un espíritu, era como un ángel. Por eso es que aquel se confundió una vez y dijo, entonces soy ángel caído. Pues yo no sé vos, le digo, pero a lo mejor porque a veces actúas como tal. Pero el asunto es ese, hermano, que de acuerdo a la pureza de la palabra, nosotros en nuestra preexistencia, porque fíjese que la mayoría de teólogos acepta que Cristo es preexistente y dice que la iglesia no. Entonces ellos mismos se contradicen, porque si yo fui creado en Cristo Jesús, yo soy eterno y por eso estoy en esta vida eterna. Yo solo estoy recibiendo lo que me dieron desde el principio y voy a regresar triunfante porque vine a purificar mi espíritu. Aleluya. Yo le pido a Dios, hermano, que nos ayude a entender. Que nos ayude a entender. Porque si nosotros entendemos, nosotros somos una clase de gente diferente. Hace poquito, y con esto voy a terminar, hace poquito me habló un hermano de Virginia. Y el hermano tiene 3 años de estar estudiando con nosotros la Escritura. Y él me dice, pastor, fíjese que hace 3 años yo empecé a enseñar los folletos que usted nos ha dado. Y fíjese que me dieron una célula de 20 hermanos. Yo estoy en una iglesia grande, hermano, me dijo, pero me hicieron encargado de una célula de 20 hermanos. Y cuando yo empecé a estudiar los folletos de usted, yo empecé a darles a ellos, pero los hermanos de la congregación estaban totalmente en contra mía, porque me oían hablar y decían, no, dice, eso no es así, eso no es así. Y todo el tiempo, hermano, me atacaron y yo seguí enseñando. Dice, y pasados 3 años, hermano, me llamaron los directores de la iglesia y me dijeron, hermano, te queremos entregar una plaquita de reconocimiento, porque fíjate que hemos notado que los discípulos que tienes tú parece como que fueran de otra congregación. Y él dice que pensó dentro de él, dijo, somos pan de vida. Ojalá que ustedes estén aprovechando, porque puede ser que allá estén aprovechando y aquí estén desparramando. ¿Verdad? Porque él dice, hermano, me dijeron, hermano, ¿qué les has dado a estos hermanos? Están llenos de amor.
están llenos del conocimiento de Cristo. Sus hogares están en victoria. ¿Qué les has dado? Él dijo, la palabra. Pero me estaba diciendo, así estoy de traerlo para que nos venga a predicar usted y descubrir todo. Dice. No, hombre, le digo, todavía no, le digo. Deja que sigan. Pero fíjese lo que me está diciendo. Pastor, queremos, o si no, si usted no viene aquí, nosotros vamos a ir a Ontario. Qué tremendo, hermano. Mire, gracias a Dios porque aquí también hay vencedores. No vayan a creer ustedes que yo estoy echado a la perdición. Aquí hay vencedores. Vencedores en Cristo. Vino la hermana Nancy con Charlie. Y cuando ellos se fueron, ellos son de Ecuador también. Y cuando ellos se fueron, ¿saben qué me dijeron? Hermano Carrillo, Pan de Vida es una iglesia llena del amor de Cristo, hermano. Ni siquiera se parecen a los que conocimos hace 15 años. Así me dijo. Todos ellos, y especialmente dijo la Xóchitl. La Xóchitl ya no es ni siquiera la sombra de lo que era. Así me dijeron, hermana. ¿Cómo me iba a sentir yo? ¿Cómo no se va a sentir bien un pastor que le digan que su oveja ha sido transformada? Más te vale. Más te vale. Pero fíjense pues, lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo maravillas, hermano. Dios está haciendo cosas gloriosas. Y todo porque nos hemos ocupado en la palabra. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra. ¿Sí? Rigo vino cuando éramos bien legalistas, pero yo creo que hasta lo espantamos. Pero nosotros siempre hemos orado por Rigo. Yo siempre, la hermana Romero sabe, yo siempre oro por su familia. Yo le digo, si hermana Romero, oremos por ellos, porque ellos todos tienen la semilla. Todos tienen la semilla. Lucy tiene la semilla. Se le sembró la semilla. Así que nosotros no nos damos por vencidos. Toda la familia Romero va a estar a los pies de Cristo y todos los Soto también. Porque nosotros hemos reclamado a los Soto y a los Romero para Dios. Ellos solo oyen, dice, el compadre Ramón, sí. Hey Ramón, échame un corrido. Ahí va el Ramón, rata de dos patas. Ahí le... Aleluya. Somos felices, hermano. Yo le dije a Iván, le digo, Iván, pues si yo he orado por Omar. Y ¿saben una cosa? Nuestra oración ha dado resultado, hermano. Fíjese, aquí está este joven, Alvarado, pero es, ¿cómo es que pero no estás como Alvarado, ¿verdad? Julián Tafoya. Fíjese, yo he orado por Julián Tafoya. Él no venía aquí, pero él es hijo de una esposa de un pastor en México, la hermana Rosalba, de ahí de Palo Verde. Y nosotros siempre orando por Toño, por la hermana Rosalba, por sus hijos, porque la hermana Rosalba siempre ora por ellos. Y de repente viene este muchacho y me dice, es que hermano Carrillo, estoy sintiendo que Dios me llama. Estoy sintiendo, pastor, que ya no puedo seguir viviendo una vida cualquiera. Mi hijo, le digo, aproveche, porque es cuando Dios le hace sentir a uno eso, cuando uno tiene que responder. Porque si no responde uno cuando Dios le hace sentir y se pone a pensar, sí, más adelante, no, mi hermano.
Hoy es el día de salvación y hoy te trajo Dios para que oyeras este mensaje y que regreses a tu casa, pero pensando en que es bueno consagrarse a Dios. Yo le digo una cosa y se la puedo decir a Max en su cara. Le digo, Max, el día que usted entregue su vida a Dios, Dios lo va a sanar. Dios lo va a sanar porque Dios lo ha prometido. ¿Y qué enfermedad? Nada. Lo que falta es lo que Dios le ha pedido a usted toda su vida. Le ha pedido su corazón. Pero usted ha sido duro. Usted ha dicho, más adelante, más adelante. El más adelante no llega. Hoy es el día de arrepentirnos. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor nos ha dado. Acuérdese lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando Dios le dijo, vayan a reconocer la tierra, y los mandó, solo 2 venían triunfantes. Y esos 2 dijeron, sí se puede. Los otros 10 dijeron no, y cuando quisieron ir, Dios les dijo, no quiero que vayan. Porque es cuando Dios te llama que tú tienes que venir. Cuando Dios te llama, no cuando tú quieras. ¿Y hoy te ha llamado Dios? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias a Dios, hermanos, que podemos ser bendecidos con la palabra. Si Dios quiere, seguimos mañana. Yo predico lunes, martes, miércoles en el Facebook. Ahí puede usted seguir escuchando. Ya casi estamos terminando a Josafat y tenemos que entrar a Joram. Ya después de Josafat viene Joram, su hijo. Pero todas las características de esos reyes son características nuestras. Usted es el rey, usted es la reina, y usted tiene que ver que todas esas características. Mañana, si Dios quiere, les voy a explicar cómo es que Dios nos salva siendo buenos y siendo malos. Porque nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu tenemos problema, pero Dios lo está arreglando. Está creciendo Cristo en nuestro espíritu. Él no crece en el alma, hermano. Él crece en nuestro espíritu. Hasta que Él pueda tener control total de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Entonces mañana, si Dios quiere, yo les voy a estar explicando ya de que siendo buenos y siendo malos, Dios puede producir a Cristo a través de nosotros. Y vamos a entender bien claro que a todos nosotros Dios nos ha perdonado. Y por eso es que Él le dijo un día a la mujer samaritana, vete en paz y no peques más. Lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a no ofenderlo. Y para eso Él nos da lecciones de toda la vida. Necesitamos lecciones de toda la vida para que el día que partamos de este mundo, partamos perfectos, partamos como vencedores. Tienes toda tu vida para servir a Dios. Padre, gracias en esta mañana por la nueva misericordia de este día. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida. Gracias porque hemos hablado, Señor, de tu palabra, de tus secretos, de todo lo que está escondido, Señor, en la Biblia, para que nosotros podamos ser personas agradables a ti. Señor, bendice a todos nuestros hermanos, a todos nuestros oyentes, a todos los de Facebook, de Spotify, de podcast, de YouTube, Señor, a todos los bendecimos y también bendecimos a todos los que están en este auditorium. Señor, gracias y permítenos seguir adelante buscando siempre tu rostro.